Hola, mi nombre es Boris Mederos Madrazo. Hoy les traigo una plática sobre redes neuronales y su relación con teoría de aproximación. Bueno, en general, los algoritmos de aprendizaje de máquina parten de un conjunto de entrenamiento, donde los XY son las entradas y los YI los valores esperados que debe dar el algoritmo sobre esos XY. O sea, típicamente XY es un vector de Rn y YI es un vector en RK. Muchos de los algoritmos de aprendizaje de máquina buscan encontrar una función h de Rm en Rk de manera tal que esa función h mapee las entradas en las salidas correspondientes. ¿A qué se refiere mapear las entradas en las salidas correspondientes? A que esa función en un XY dé próximo de un valor cercano al Y. Y eso debe ocurrir para cada uno de los elementos del conjunto de entrenamiento. La teoría de aproximación de funciones es una técnica para estimar una función desconocida a partir de un conjunto de observaciones disponibles. O sea, más concretamente, imaginemos que tenemos una función f definida en un subconjunto Rn, x tomando valores en R, y que esa función es continua. Además, tenemos un conjunto de entrenamiento formado por xy y y. Y esos y son las imágenes de los xy. Bueno, f es desconocido. Y tenemos un epsilon arbitrario mayor que cero. El objetivo de la teoría de aproximación es, dado esa función y ese epsilon arbitrario, la pregunta que trata de responder es si es posible encontrar una función h en un conjunto o una colección de funciones f mayúsculo a partir de ese conjunto de manera tal que h aproxime a f. O sea, que la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre f y h sea menor que ese epsilon para todos los x del 2. Bueno, la función f no debe ser arbitraria. La familia de funciones f no debe ser arbitraria. Debe ser una clase que se puede tratar o manejar computacionalmente con cierta facilidad. Y en esta plática, esta familia de funciones serán definidas a través de una red neuronal. Bueno, pues primero debemos definir lo que es una red neuronal y para eso debemos definir lo que es una neurona biológica. Bueno, aquí se ilustra en el gráfico de la izquierda una neurona biológica. La neurona biológica tiene tres partes: dendritas, un soma y un axón. La dendrita, el objetivo de las dendritas es capturar los impulsos nerviosos que se emiten otras neuronas hacia este. El soma procesa estos impulsos nerviosos y el axón pues se dedica a transmitir estos impulsos nerviosos procesados hacia otras neuronas que se conectan con ella. ¿Cómo se representa esta neurona de manera artificial para hacer computación con ella? Pues se representa de la forma que está en el lado derecho. Bueno, aquí en el gráfico tenemos los XY, que son las entradas a la neurona. Va desde X1 hasta XC. Tenemos una unidad integradora que está anotada con la letra de sumatoria y una función de activación G. Y a la salida le vamos a llamar H. ¿Qué hace la unidad integradora? Pues la unidad integradora va a multiplicar las entradas, los valores de las entradas por los pesos. Los va a sumar y esto es a lo que se va a aplicar.
Los pesos están denotados como omega 1, W1, W2, W3 hasta WD. Esos pesos se van multiplicando por su respectiva entrada y todos esos productos se suman. O sea, concretamente, la neurona va a representar una función h, va a ser representada por medio de una función h que va de RD en R. Esa función h se puede mirar como una composición de la función g con una función afín. Esa función afín está expresada como un producto escalar entre un vector W y un vector X, sumado con un vías o sesgo. El vector W es el vector de pesos. El vector X es el vector de entrada. El producto escalar entre W y X pues nos da la suma de los productos entre los pesos y las entradas. Y que representa la unidad computacional, la que hace la suma. Y G es lo que le llamamos función de activación. Para la función de activación hay dos tipos fundamentales. Hay muchos, pero fundamentalmente tenemos estos dos. Uno es la sigmoide, que tiene la forma de una S, y la ReLU, que la ReLU es una función que es para los valores negativos, asigna el valor cero, y para los valores positivos, pues es una función que se comporta como la función identidad. Recalco que la función sigmoide solo toma valores entre 0 y 1. Bueno, una vez que tenemos definido que es una neurona artificial, pues estas las podemos agrupar en varias para formar una capa. Y a su vez, estas capas las podemos conectar con otras. En esta figura tenemos cuatro capas. Tenemos una red neuronal artificial con cuatro capas. La primera capa le llamamos capa de entrada, que ahí están las entradas de la neurona. En este caso, en este ejemplo, tenemos dos entradas. Después tenemos la primera capa oculta, que tiene tres neuronas. Esa primera capa oculta produce tres salidas, que serían las entradas de la segunda capa oculta, que tiene dos neuronas. La siguiente capa oculta va a recibir como entrada la salida de estas dos neuronas y va a producir una única salida. O sea, en este caso particular, mi red tiene tres capas. La primera capa tiene tres neuronas, la segunda tiene dos neuronas y la tercera tiene una neurona. Bueno, en base a esto, podemos mirar la red neuronal como una composición de tres funciones. O sea, vamos a componer la función H1 con la función H2 con la función H3. Y esto nos va a producir una función H que es toda la red. La función H1 va de R2 en R3. Mapea dos entradas en la salida de tres neuronas. La función H2 va de R3 en R2. Mapea tres entradas, perdón, en dos salidas de la segunda capa oculta. Y la última capa toma estas dos salidas de la capa oculta como entrada y las mapea en una única salida. Bueno, a continuación desglosaremos cada una de las capas de este ejemplo de red neuronal artificial. Por ejemplo, aquí en el recuadro tenemos esa primera capa de esta red neuronal, que está amplificada en más detalle en el lado derecho. Em, los vectores de pesos de esa capa se van a representar como una matriz, en este caso una matriz de 3 por 2. Esa matriz va a contar de tres renglones, uno por neurona, y dos columnas que representan las entradas. En este caso tenemos dos entradas. El vector, los vías o sesgos, en este caso son tres, uno por cada neurona, se van a representar en un vector, como se observa aquí. Esa capa
lo que va a hacer es el producto matricial entre esa matriz W1 con el vector de entrada. Y lo va a sumar con el vector de sesgos o de vías. A todo eso, al resultado de esa operación, lineal afín, se le va a aplicar la función G. Y eso nos va a dar la salida de la nota. Igual, de manera similar para la segunda capa, hacemos el mismo razonamiento. En el lado derecho tenemos esa segunda capa. Tiene tres entradas y dos salidas, correspondiente a dos neuronas. Por lo tanto, el vector de peso va a tener dos renglones, uno por neurona, y tres columnas, una por entrada. Como tenemos dos neuronas, tenemos un vector de sesgos con dos componentes. Igualmente que el caso anterior, se multiplica el vector de entrada por la matriz de pesos y se le suma el bias. A todo esto se le aplican las funciones de activación, produciendo la función H2 que define esta capa. Finalmente, la capa de salida, que se muestra en el lado derecho, va a recibir dos entradas y va a producir una única salida. Por lo tanto, su matriz de pesos va a tener un único renglón correspondiente a esa única salida y dos columnas correspondientes a las entradas. Y en este caso, como hay una sola neurona, tenemos un único vector de pesos. Por lo tanto, esa capa lo que hace es el producto entre la matriz, lo que realiza es el producto entre la matriz W3 con ese vector de entrada más ese vector de peso de una única componente. Al resultado de esa operación lineal afín se le aplica la función de activación, produciendo la función H3, que representa esta capa. Resumiendo lo anterior, pues nuestra red neuronal de tres capas, se expresa como la composición de esas tres funciones. Concretamente, tiene esta expresión que vemos aquí, donde cada una de estas matrices de peso se pueden agrupar en un único vector, como se muestra a continuación. Un punto importante es cómo hacer que mi red aproxime una función dada. Para esto necesitamos definir el concepto de función de pérdida. La función de pérdida va a ser definida sobre el conjunto de entrenamiento. Más concretamente, dado la salida que se espera que dé mi red y la salida de ella, Y sombrero, la pérdida la vamos a definir como la diferencia de cuadrados, los cuadrados de la diferencia entre las componentes de la salida de la red con la salida esperada. Eso se suma y se promedia. Os recalcamos que Y gorrito es la salida de la red y la red está denotada como una función H con entrada X y vector de pesos W. Bueno, ¿cómo entrenamos la red? Para eso vamos a necesitar minimizar la función de pérdida. En general, dado una función arbitraria H que se quiera minimizar, existe un algoritmo que es el algoritmo de gradiente descendente, que se basa en el conocimiento que toda función disminuye siempre en la dirección de menos su gradiente. Por lo tanto, si queremos buscar un mínimo o minimizar una función, pues debemos hacer pequeños pasos con magnitud un múltiplo del gradiente, de menos un múltiplo del gradiente, a partir de ese
de esa posición donde estemos X. O sea que si H le evaluamos en ese nuevo punto, pues la función va a disminuir. Esos pasos, su tamaño va a estar construido, va a estar definida por este factor alfa que se denomina Learning Rate y la magnitud del gradiente. En la figura a continuación podemos ver varias iteraciones del algoritmo gradiente descendente partiendo de un vector, de un valor inicial x0. Se ve aquí a continuación el punto x1 y el punto x2. A medida que se empiezan a hacer iteraciones, la función va pasando de un conjunto de nivel al otro, donde va disminuyendo su valor. Y el mínimo se encuentra en esta posición y se va viendo cómo va disminuyendo la función, cada vez se va acercando más al mínimo. En el caso concreto de la red neuronal, la función que se va a querer minimizar va a ser la función de pérdida entre las salidas esperadas del conjunto de entrenamiento y las salidas de la red. A eso se le aplica una función de pérdida individual para cada elemento del conjunto de entrenamiento y todas esas pérdidas se suman y se promedian. Una variante eficiente para minimizar este tipo de función de pérdida es el gradiente estocástico descendente, que a diferencia del gradiente descendente, en vez de trabajar con la función de pérdida total, pues se va basando en cada una de las funciones de pérdida de individuales que aparecen en la sumatoria. De esta forma, pues se tiene un menor costo computacional. Existen muchas modificaciones de este método, pero nosotros solo vamos a introducir el más básico, que es el gradiente estocástico descendente. Su fórmula se expresa en el paso B del siguiente algoritmo. Bueno, vamos a dar algunos resultados teóricos acerca de la capacidad de aproximación de las redes neuronales. Para ello, en el lado derecho está descrita una red neuronal con dos capas. La red neuronal tiene como entrada X, tiene una primera capa y esa primera capa produce un conjunto de salidas que se integran en una única salida mediante una norma. Esa red la vamos a anotar como H, como la función H que depende del vector de entrada y todos los pesos de ella. O sea, más concretamente, H sería el producto de la entrada por la matriz de pesos de la primera capa más el vector de sesgos de la primera capa. A eso se le aplica una función un conjunto de funciones de activación G. Al resultado de eso se multiplica por la matriz de pesos de la segunda capa y última. Más concretamente, esta sería esa función ya expresada de manera escalar. Ok, tenemos la primera sumatoria corresponde a la sumatoria de la última neurona y G corresponde a las funciones de activación de la capa oculta y estas sumatorias representan las sumatorias que hace cada una de las neuronas. N representa el número de salidas de esa primera capa oculta, que es N, y D más 1 corresponde al número de entradas.
Bueno, eh, como habíamos dicho anteriormente, la red está empleando una función de activación G. Esa función de activación va a ser una función sigmoide y que en general vamos a entender por una función sigmoide cualquier función que su límite en cuando x tiende a menos infinito nos da cero y su límite cuando x tiende a más infinito nos da 1. Bueno, a continuación presentamos los principales teoremas sobre la aproximación, la capacidad de aproximación de las funciones definidas por redes neuronales. El primer teorema es debido a Sibelius y fue publicado en el año 1989. Si A f es una función continua con d entradas definida en el producto cartesiano del intervalo 0,1 con él mismo d veces, o sea, 0,1 a la d, y una función sigmoide continua, arbitraria, o sea, solo tiene que cumplir las características de función sigmoide. Entonces, para cualquier éxito, se puede encontrar un vector de pesos tal que la diferencia entre la f, la función objetivo a aproximar, y la red neuronal va a ser menor o igual a epsilon para para cada valor de cada punto del dominio. Bueno, pues esto es un resultado muy fuerte porque nos está diciendo que una red puede aproximar cualquier función continua, una red con dos capas o una única capa oculta puede aproximar cualquier función continua uniformemente para todos los elementos del dominio, desde que el dominio sea un compacto. En este caso está ilustrado mediante el intervalo, mediante un rectángulo compacto de RD. Un resultado análogo a Sibelius por estas mismas fechas fue dado por Horney, Steinkombet y White. Otro resultado más moderno, o sea, más en esta era del Machine Learning, es aquel presentado por Lu en el 2017, que dice así: para cualquier función Lebesgue integrable, f del rectángulo formado por el intervalo 0,1 producto cartesiano con él mismo n veces en R, y cualquier epsilon arbitrario positivo, entonces uno puede encontrar una red neuronal con funciones de activación ReLU y con un número de neuronas de neuronas por capas que no supera a n más 4. Recalco que n es la dimensión de las variables de entrada. Se puede encontrar una red neuronal con estas características de manera tal que la norma L1 entre mi función objetivo y mi red neuronal es menor que epsilon. Y recalco que el número de neuronas por capa no supera a las dimensiones de la entrada más 4. Recordando, la aproximación en L1 o la norma L1, pues es el integral sobre el conjunto donde se quiera aproximar de la diferencia, del valor absoluto de la diferencia entre la función objetivo y la función aproximada. Específicamente, el gráfico del lado derecho ilustra esta idea entre dos funciones. Por ejemplo, en azul tenemos una función lineal y en rojo tenemos una función cuadrática. Y la norma L1 pues corresponde al área de la región subrayada en rojo. La bibliografía para esta plática es el paper de Sibelius, publicado en el 89,
el paper de Hornig en 1989 también, y el paper de Lu, publicado en el 2017, eh, en la revista en el conferencia Neural Information Processing System.